comenzamos nuestro curso de Lectubiblia con una visión general. Vamos a ver los conceptos más básicos para poder empezar a leer cuanto antes. Así que lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es la Biblia, no? De la Biblia podemos decir que es la palabra de Dios revelada. También podemos decir que es una recopilación de libros inspirados por Dios, escritos por diferentes autores humanos bajo la acción del Espíritu Santo. Es decir, que aunque vemos que nuestra Biblia pues es así, un solo libro, un solo tomo, en realidad dentro en su interior está lleno de muchos libros. Y esos son cada uno de los libros que vamos a ir viendo y leyendo aquí en este curso. Decimos también que es palabra de Dios. Aquí está incluida toda la revelación divina. Y por eso es tan importante. Vamos a ver entonces qué libros son esos que tiene la Biblia católica. Y es que cuando uno va a Internet y hace una búsqueda, por ejemplo, libros de la Biblia católica, y hace esta búsqueda en Google, pues encontramos muchas imágenes. Vamos a ver qué podemos encontrar en ellas. Por ejemplo, podríamos encontrar esta imagen en la que vemos cómo se separa en Antiguo y Nuevo Testamento. Y aparecen ahí diferentes libros, pero si nos fijamos bien, hay algunos detalles que hace que no sea muy preciso lo que queremos mostrar. Por ejemplo, mismamente, este libro de Judas que tenemos aquí en el Nuevo Testamento es apenas unos cuantos párrafos, ¿no? Pero en grosor aquí está representado como cualquiera de Isaías o Génesis o el libro de los Salmos, ¿no? Que son libros muy extensos. Así que igual nos está dando una imagen muy real de cómo son estos libros de la Biblia, ¿no? También podemos encontrar, por ejemplo, por internet esta otra imagen, ¿no? Nos separa ya en Antiguo y Nuevo Testamento y ya además también tenemos otra separación, ¿no? El Pentateuco, por ejemplo, los libros históricos, los libros proféticos, los libros poéticos y sapienciales, y también el Nuevo Testamento, ¿no? Con sus evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas, Apocalipsis. Este ya se va aproximando más, pero también nos pasa algo parecido a lo que nos pasaba antes, ¿no? Por ejemplo, este libro de los Salmos, que es uno de los libros más extensos de la Biblia, pues lo tenemos aquí junto al Cantar de los Cantares, pues uno de los menos extensos. Y sin embargo, aquí nos daría la impresión de que tienen, por ejemplo, en la Biblia la misma relevancia o por lo menos la misma longitud, y pues no es así. Si todavía buscamos más imágenes por internet, por ejemplo, encontraremos esta otra. En esta otra encontramos que el Antiguo Testamento, por ejemplo, dice tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Bueno, pues esto sabemos que no es una Biblia católica, ¿vale? En el Antiguo Testamento de una Biblia católica encontramos 46 libros y, es cierto, en el Nuevo Testamento 27. Probablemente esta sea una Biblia protestante. Hay algunos libros de las Biblias protestantes que nosotros los católicos sí tenemos y ellos en cambio, por ejemplo, no tienen, los quitaron de su canon. Esto nos lleva a hablar del canon. El canon son esos libros que la Iglesia, con su sabiduría y su tradición, ha visto que forman parte de la revelación divina y por eso han sido incluidos. Profundizar más en el canon es una cosa compleja. Yo cuando estudié Sagrada Escritura, igual dedicamos en la asignatura de Introducción a la Sagrada Escritura 6 u 8 horas a hablar de cómo se formó el canon y las diferentes matices que había entre algunos libros y otros, y por qué algunos sí que están tanto en el canon, por ejemplo, católico y en el canon protestante, por qué otros no. O sea que, bueno, esto puede llegar a ser bastante complejo y podría dar para otro curso completo de cómo se formó el canon y todas estas materias. Así que en esto no vamos a entrar más, simplemente que sepamos que el canon son esos libros que forman parte de la palabra de Dios. Después de esto vamos a entonces a ver una visión general de la Biblia para luego poder ir libro por libro viendo qué tienen en su interior. Esta visión general la vamos a comenzar por lo más sencillo. Y es que la Biblia tiene dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Fijaos ya la desproporción que tiene de tamaño el Antiguo Testamento, es mucho más largo que el Nuevo Testamento, ¿vale? Si vais a una Biblia, cogéis ahí la Biblia si la tenéis por casa y busquéis justo donde acaba Malaquías y empieza Mateo, pues fijaos la diferencia que tenemos aquí de grosores, ¿no? Todo esto es el Antiguo Testamento y esto es el Nuevo Testamento. Así que el Nuevo Testamento es bastante más corto que el Antiguo Testamento, que es mucho más largo. Perfecto, vamos a ver ahora qué partes tiene. El Antiguo Testamento tiene, vamos a distinguir
4 grandes bloques. Podrían hacerse igual otras divisiones, pero estos son los más normales, ¿no? Pentateuco, tendríamos los libros históricos, los libros sapienciales y poéticos y los libros proféticos, que a su vez se pueden subdividir en libros proféticos de los profetas mayores y profetas menores. En el Nuevo Testamento tenemos los Evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas y el Apocalipsis. Vamos a ir llenando cada uno de estos apartados con los libros que contienen. Tenemos aquí entonces que el Pentateuco contiene el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Es el bloque con el que vamos a empezar. Vamos a ir leyendo todos estos libros. Quizás hay algunas historias de estos libros que ya conozcas. Vamos a conocer muchas otras. En los libros históricos tenemos Josué, Jueces, la historia de Ruth, los libros de Samuel, los de Reyes, los de Crónicas y las historias que tenemos también de después del exilio. Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y los libros de los Macabeos. En los libros sapienciales encontramos Job, el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiastés. Y en los profetas distinguimos entre profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son 4, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, ¿vale? Por eso se corresponden con estos libros. Isaías, Jeremías, que a su vez tiene como 3 libros asociados con él, Jeremías, Lamentaciones y Baruch, Ezequiel y Daniel. Y después tenemos 12 profetas menores, ¿vale? Que ya los iremos viendo y son todos esos que están ahí indicados con su abreviatura. Finalmente, tenemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, luego el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas, algunas escritas por San Pablo y otras que llamamos cartas católicas o universales, y finalmente el Apocalipsis. Pues bien, esto es una visión general que nos va a estar acompañando durante todo el curso. Vamos a ir pasando por cada uno de estos libros y para nosotros esto va a ser como nuestro mapa. Vamos a ir situándonos a lo largo de cada uno de estos libros y vamos a ir marcándolo para que sepa exactamente en cada momento dónde está. Y con esto ya tenemos una visión general, como un mapa para ir viendo en cada uno de los libros por los que vamos a ir pasando, para que tengas claro dónde estamos en cada momento. Con esto ya estamos listos para poder empezar a leer cada uno de los libros.